Es el año 2000, navidades del año 2000, y Games Workshop saca a la venta la que se convertiría a la postre en mi figura favorita de Warhammer Fantasy. Os hablo de cómo no podía ser de otra manera, Luthor Huss, uno de los mayores, permitidme que os diga, el mayor héroe del Imperio. Así que, como ya habréis visto, hoy voy a enseñaros cómo pintar a Luthor Huss de Warhammer Fantasy, de Old War, llamadlo como queráis. Vamos a por ello. Dentro, vídeo. Ya sabéis, chicos, que si queréis haceros con cualquiera de los colores que vais a ver en este vídeo, los materiales, los pinceles, sprays y demás, podéis haceros con ellos en Goblin Trader, que sabéis que es el patrocinador del canal y del vídeo. Os dejo un link en la descripción para que podéis haceros con todo este material. Así que ya sabéis, si queréis hacer con cualquiera de estas cositas, id corriendo a su página web, o mejor, id a las tiendas donde encima cualquiera de los staff que trabajan allí os van a echar una mano de mil amores para que os podáis hacer con estos productos o resolver cualquier duda que tengáis. Diciembre de 2026 van a cumplirse este año 26 años desde que esta Wydar viera la luz, y en ella se incluía a este maravilloso héroe Luthor Huss, uno de los mayores héroes del Imperio, y que durante la última campaña, ese fin de los tiempos, que sinceramente para mí nunca ocurrió, este personaje además tendría gran importancia por ser el acompañante del pobrecito Valten. Y bueno, os recomiendo que leáis los libros porque la verdad es que su final no es de mi agrado. Una de las figuras más bonitas del Imperio, básicamente era un sacerdote de Sigmar a caballo, pero con esa pose tan increíble, con el martillo a dos manos, el libro a la espalda, realmente me flipó. La primera vez que lo vi fue en una tienda de Warhammer, en Don Ramón de la Cruz, que muchos seguramente recordaréis, sobre todo si vivisteis en Madrid en aquella época, en la que había una tarde de batalla y mi amigo Pedro y yo fuimos a jugarla. A mí me tocó jugar con una salamandra de los hombres lagarto y a él tenía a este personaje. Reconozco que me enamoré de esa figura según la vi. Yo quería jugar con el Imperio, me tocó una salamandra, que también me hizo mucha gracia porque coleccionaba lagartos, pero desde entonces había querido pintar esta figura. Han pasado muchos años, 26 años desde ese momento, y como ya os conté en un vídeo en Navidades, fue una sorpresa que me hicieron dentro del amigo invisible que hacemos de amigos de Warhammer. Me tocó este regalo que me hizo mi colega Dani y os enseñé que lo había pintado, pero quiero que veáis cómo lo pinté, lo fácil que fue y lo mucho que se puede disfrutar con miniaturas clásicas como esta de hace ya 26 años, con un resultado final que de verdad no tiene nada que envidiar a las figuras actuales. Vamos ahora con un Battle Ready muy sencillo en el que os enseño con capas bases y lavados cómo dejar esta miniatura lista para jugar. Vale también para cualquier caballero del Imperio de Fantasy, para Cities of Sigmar, para cualquier tipo de figura de este palo. Y después vamos a ir con un nivel ya Parade, donde vamos a sacarle ya un poquito más de trabajo. Sobre todo lo que es la armadura y la cara es lo que va a tener un poquito más de enjundia, pero vais a ver que es muy sencillo. Vamos con el vídeo y me decís al final. Empezamos a pintar nuestra miniatura tras haberla imprimado con LED Belcher de Games Workshop para quitarnos un poco de trabajo en los metálicos, y vamos a comenzar pintando la piel del caballo con negro de AK, algo bastante sencillo. Continuamos ahora aplicando esta piel de súcubo, ¿de acuerdo?, de Vallejo, sobre lo que es la parte de piel que tiene Luthor Huss. No es mucha, así que es un trabajo bastante sencillo, pero con cuidado de no manchar zonas adyacentes. Vamos a utilizar Reddish Grey de acá para pintar lo que es toda la tela que cuelga de nuestro sacerdote. Es importante que os fijéis que todos esos recovecos de tela que pueda tener dentro de la armadura. Como veis, el proceso de pintura es bastante sencillo. Simplemente vamos a ir aplicando cada uno de los colores que veis en las zonas que os indico. Sí es cierto que tenéis que tener cuidado con algunos detalles. Por ejemplo, para aplicar capas base es importante que la pintura tenga una correcta dilución. Siempre será mejor que tengáis que dar dos capas de pintura bastante más diluidas, más finitas, que una sola muy gruesa que pueda tapar detalles. También será recomendable que tengáis pinceles en buen estado. En mi caso, como veis, estoy utilizando siempre entre un 2 y un 1. En este caso son pinceles de pelo natural, pero si estáis empezando con unos pinceles sintéticos os va a valer. Pero siempre os recomendaré, cuando queráis subir un poquito más el nivel, que os hagáis con estos pinceles. Pero ya os digo, cuando controléis un poquito más el tema de diluciones y sobre todo cómo mantener los pinceles en buen estado para que no se estropeen de manera pues demasiado temprana. Es importante que hagamos una capa sólida a cada uno de estos colores que estamos aplicando, ¿de acuerdo? Después le vamos a dar una serie de lavados que nos va a dar profundidad.
Como veis, ahora mismo lo que hacemos casi es colorear la figura. Es un poco la parte más aburrida al pintar miniaturas, pero es importante que la dominemos bien. Por eso es importante que este nivel Battle Ready seáis capaces de llevarlo a cabo sin ningún problema. Una vez ya controléis todos estos pasos que estáis viendo, pues diluir la pintura, dar la capa base, no salir, ser conscientes de que tenemos que corregir, y una vez hayamos acabado todo esto, pasamos a lo que son los lavados, que es lo que comenzamos ahora. Cada una de las zonas va a tener un lavado que le va a ser un poquito más adecuado. En este caso, como veis, todas las partes metálicas y también, si queréis, lo que son las zonas de marrones, grises, vamos a utilizar este Black Knight Wash. Aunque en el vídeo vais a ver que brilla un poquito, simplemente porque no espero a que se sequen, voy a ir aplicando en las zonas adyacentes otros tipos de lavados. Como veis, ahora mismo, por ejemplo, con este Crimson Veil, vamos a aplicárselo a todas las zonas rojas y van a ganar mucho más volumen al definir todas las sombras con estos tonos. Cuando ya seáis capaces de dar estos lavados sin ningún problema, sin saliros, sin dar en zonas adyacentes, sin dejar charcos, es decir, cuando hayáis practicado todo este nivel, toda esta parte del nivel Battle Ready lo suficiente, ya podemos decir que habéis concluido el nivel Battle Ready y, como veis, es bastante sencillo de hacer. Simplemente os recomendaría que antes de seguir pintando, si lo vais a dejar así, terminásemos la peana. En este caso pues podéis utilizar tierra, texture, lo que más os guste, ¿de acuerdo? Arena, lo que sea, y podréis ver algo como lo que vamos a ver en el 360. Pues hemos llegado al final del nivel Battle Ready. Como os dije, tampoco tenía mucha complicación. Es importante lo que os he comentado, una capa base sólida y un lavado correcto donde no nos deje manchas de, bueno, acumulación de lo que es el lavado y demás. Por lo demás es bastante sencillo lo que es pintar estas figuras. Vamos a ver ese 360 para que veáis lo fácil que queda. Ya una vez la peana se le ha hecho un poquito de gracia. Ahora es cuando nos toca ir al nivel Parade, donde vamos a trabajar un poco más. Os he incidido en que va a ser un poquito más de trabajo el tema de la armadura y el rostro, pero aún así vais a ver que esta figura, y sobre todo para ser un héroe especial de lo que era Warhammer Fantasy en el año 2000, es bastante sencilla de pintar. Vamos con ello y me comentáis al final. El nivel Parade va a ser un poquito más complicado, pero tampoco es que sea especialmente difícil. En el caso del metal voy a jugar con una técnica un poco diferente a lo que suelo hacer. Quiero marcar bastante cada uno de los límites de las placas de metal. En el primer paso lo que estoy haciendo es volver a aplicar Heavy Metal, ¿de acuerdo? Como siempre, un poquito diluido para generar un volumen jugando entre el contraste que nos ha generado las shades, esos lavados anteriores, y la luz que le estamos dando. Pero la clave es que voy a utilizar, de acuerdo, otra vez negro, en el caso el negro de acá, para sombrear, para marcar los límites de cada una de las placas. Como veis, hago una línea de negro puro, delimitando el contorno de tornillos, tal, matizando un poco más lo que nos ha dejado el lavado. Porque voy a jugar a hacer sombras, a hacer zonas un poco más oscuras, jugando con el contraste del shade, estos perfilados de las sombras en negro y las luces que vienen a continuación. Y es que con plata de ley de Vallejo, de esas True Metallic que brillan bastante, vamos a jugar a sacar las luces de cada una de las piezas de metal, siempre jugando con un punto de vista cenital, ¿de acuerdo? Es decir, un punto de vista desde arriba, que nos va a servir para hacer una iluminación correcta de toda la figura, miremos desde cualquier punto de vista del que miremos a esta. Y vamos a volver a utilizar este plata de ley, pero ya en su formato light, lo que son las luces, que es bastante más brillante, para hacer la iluminación final, ¿de acuerdo? Pequeños puntos de luz, pequeñas líneas, incluso si os fijáis en la armadura en algún lado he hecho pequeños lo que son desgastes, ¿de acuerdo? De lo que es la batalla, jugando con esos contrastes del lavado, el perfilado en negro y la iluminación con estos tonos tan claros. El resto de la figura no tiene tampoco mucho misterio. Es una miniatura sencilla, es bastante agradable de trabajar. Yo la pinté en un solo día, en una tarde. Reconozco que me encantó, sobre todo con el resultado final que veréis más adelante. El truco básicamente se basa en degradar los tonos con el procedimiento habitual. Vamos a empezar por el tono base, hemos dado el lavado, ya lo tendremos en Battle Ready. Y lo que hacemos ahora es que recuperamos primero con el tono base una luz de este área y vamos a ir cada vez añadiendo un tono más claro, ya sea porque cogemos un color más
más clarito, como es en el caso del Vampiric Flesh que estáis viendo, o porque hacemos una mezcla con un tono más claro, como puede ser, por ejemplo, Ice Yellow. Ya sabéis, chicos, que si os está gustando el vídeo, dadle a like, dale a compartir, comentar, ya no esperéis hasta el final que luego se nos olvida poner, chicos, me está gustando el vídeo, cómo te está quedando, Víctor, mola un montón, me encanta el calvo a caballo, cómo mola el Luthor Hash, lo que sea, no me gusta, pues si no me gusta, pues no gusta, pero ponerlo, comentad ya, dale a like, campanita, y es muy importante que le deis a hipear para que el vídeo se ponga en promoción y más gente lo vea, y yo qué sé, esas cosas de YouTube de modernos. Pero si queréis ayudar un poco más a que el canal siga creciendo, como toda la gente que veis por aquí que está apareciendo, y también como Goblin Trade, el patrocinador del canal, podéis hacer miembros premium del mismo. Por lo que es un café al mes, ayúdese a que el canal siga creciendo, a que yo siga pudiendo hacer vídeos. Quiero dar las gracias al nuevo miembro premium que se ha apuntado esta semana, que es Angel17. Un abrazo muy fuerte desde aquí, tienes todo mi cariño. Si no vemos una persona, te doy un abrazo. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que comentáis, a los que dais a like, a los que lo compartís, que de repente me encuentro un vídeo mío por ahí por algún grupo y me hace mucha gracia y me mola, la verdad, ver esas cosas. Así que muchas gracias a todos vosotros, seguid viendo el vídeo, pero recordad, campanita, seguir, comentar, hipear y suscribiros, que es muy importante. Seguimos con el vídeo. La técnica del degradado ya sabéis que siempre se basa en lo mismo. Imaginemos una pirámide escalonada, como puede ser una pirámide azteca. Pues cuando degradamos lo que hacemos es que damos el primer tono, que sería la base de la pirámide. Cuando damos el siguiente tono, lo que hacemos es como si subiésemos un escalón en dicha pirámide. Es decir, el siguiente área que vamos a pintar es un poquito más pequeña. Cuando hagamos el siguiente tono, será una zona más pequeña, así poco a poco hacia el punto de iluminación. Siempre os voy a recomendar que utilicéis un punto de vista cenital, porque para miniaturas de juego es el más adecuado. Cuando hacemos un punto de vista más direccional, pensando en que la luz viene desde la izquierda o desde la derecha o desde un punto de abajo, está genial para miniaturas de exposición. Pero cuando vamos a utilizar miniaturas que son para jugar, requerimos un punto de vista más cenital, más genérico, ya que si no, cuando miremos las miniaturas de determinado ángulo, va a quedar raras todas esas luces. Como veis, el proceso es bastante sencillo, quizás en estas túnicas blancas donde podéis tener un poquito más de complicación para intentar hacerlo, pero como veis partimos de un gris un poquito más claro y poco a poco llegamos al blanco en los perfiles. En los rojos siempre podéis hacer dos cosas, o lo subís hacia una desaturación que nos lleve hacia tonos rosas, que a mí generalmente es lo que más me gusta, o podéis hacer como en este caso, que vamos a subirlo hacia naranjas. En este caso lo he subido hacia naranjas porque es verdad que era un poco la iluminación clásica que tenía esta figura cuando apareció por primera vez en el año 2000. Algo a aclarar en esta figura es que si os fijáis en las imágenes originales de la White Art, del libro del Imperio, el pintor original hizo algunas cosas que en mi opinión al menos no me gustan. Por ejemplo, lo que es en la barda del caballo puso el símbolo de Sigmar pintado a mano, que está chulo, pero a mí personalmente me gusta un aspecto un poco más sobrio como el que veis aquí. Luego tenemos el tema de los sellos los sellos de pureza estilo marina espacial, que si queréis podéis hacer pequeñas líneas no uniformes, de acuerdo, con negro, para generar escritos. Tampoco es algo que me guste especialmente, ¿de acuerdo? Yo creo que a la escala que tiene la figura no se vería nada escrito, a menos que hicieseis alguna cosa especialmente grande, entonces yo tiendo a evitarlo. No obstante, esta figura es bastante reseñable, la verdad es que la calidad con el paso de los tiempos, han pasado ya 26 años y como veis la figura sigue siendo impresionante. El escultor fue bastante bueno en su momento y eso se nota en que a día de hoy sigue manteniendo el tipo bastante bien. La parte de los marrones, como siempre os voy a recomendar, es bueno que juguéis con varios tipos de marrón, ¿de acuerdo? Si tenéis diferentes zonas, como es el caso que por ejemplo tenemos las cubiertas del libro, tenemos las bardas, las correas, bueno, todas esas cosas que pueda tener nuestra figura, es conveniente que al menos juguéis con dos tonos de marrón, para que no parezca el mismo material. Si utilizo el mismo proceso de pintado en los marrones de lo que son las correas y en las tapas del libro, va a parecer que los dos son el mismo material. En este caso podríamos decir, bueno, es cuero, pero cuando estamos trabajando otro tipo de figuras, por ejemplo, siempre voy al mismo ejemplo, que es el Señor de los Anillos, que tiene muchos sacos, muchas cuerdas, muchos tal. Si utilizas el mismo marrón para todo, va a dar la sensación de que todo es el mismo material. La parte de la piel, que es junto con lo que es el trabajo de los metales, puede ser un poquito más complicado. Como veis, tampoco va a ser una odisea, porque la verdad es que solo tiene el rostro. Es importante que marquemos muy bien toda la expresión de pómulos, nariz, cejas.
En una figura tan representativa como Luthor Husk, que es un personaje especial, el trabajo en el rostro es especialmente importante, porque es verdad que donde nos vamos a fijar todos en una figura como un héroe, generalmente es en la cara, y la verdad que el rostro de esta figura está especialmente bien hecho y os va a dar bastante juego, así que os animo a que le dediquéis tiempo. Y como veis, pintar esta figura ha sido muy sencillo, la verdad que no lleva mucho tiempo y ha sido un gustazo por fin, después de tantísimos años, de 26 años, pintar la que es mi figura favorita de Warhammer Fantasy, Luthor Husk. Pues hemos llegado al final de nivel Parade. Como os dije, no tenía mucho trabajo. Si queréis jugar un poquito más con el tema del metal, como he hecho yo, o la piel, quizás os leéis un poco más, pero no va a ser nada que no podáis alcanzar con un poquito de trabajo y práctica, como siempre os digo. Pero si habéis conseguido ya el nivel Battle Red y estáis con el nivel Parade, os aseguro que llegar a un... por lo menos algo similar a lo que os enseño aquí, es bastante sencillo. Quizás en el rostro es donde es cierto que vais a tener que esforzaros un poco más, porque caras tan pequeñas y con los ojos sobre todo, ¿no? ¿Verdad? Los pómulos siempre nos va a dar un poquito más de trabajo. Vamos con el 360 y veis qué bien quedan estas figuras clásicas pintadas, os aseguro que con mucho cariño. Me ha encantado pintarla, 26 años. He tardado mucho en pintar esta figura, quiero decir, reconozco que no sé por qué no la pinté antes. Quizás es el miedo a decir es mi figura favorita y si la lío y la estropeo. Bueno, era mi figura favorita de Fantasy, posiblemente de Games Workshop, aunque en 40.000 hay un par que ya os enseñaré que voy a pintar, que también son mis favoritas y que tampoco he pintado hasta ahora por puro miedo a que queden mal, lo cual es una tontería, porque al final lo que es importante es que disfrutes, que te lo pases bien y sinceramente, si no te gusta, ya os enseñé que se pueden despintar y volvemos a empezar. De hecho, una de ellas, que ya os enseñaré no mucho tardar, la he despintado muchas veces y la voy a volver a pintar ahora para dejarla posiblemente de forma definitiva. Poco más que añadir, chicos, espero que os haya gustado, que os haya molado este vídeo, que hayáis compartido conmigo un poquito de ese amor por ese Oldhammer que tanto me gusta, pero quiero que me lo dejéis en comentarios si os ha molado este acabado, si os gustaban más algunos detalles que tenía el pintado clásico, como ese símbolo en la barda, si creéis realmente que se le puede sacar mucho juego a las miniaturas de Oldhammer y qué opináis de todo ese movimiento Oldhammer que siempre está vivo por ahí. Quiero saber vuestras opiniones, sabéis que me mola hablar un poco en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo, que va a llegar más pronto de lo que creéis. Pintad, jugad, leed, pero sobre todo disfrutad de este maravilloso hobby. Nos vemos en breves, en nada. O sea, es que no vais a estar ni preparados para cuando salga el siguiente vídeo. Nos vemos.